Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Salva Valero y esto es la frecuencia fantasma. Bueno, empezamos fuerte. Quiero que prestéis atención a lo que se acaba de colar cuando yo estaba dando la bienvenida al programa. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, a mi parecer dice algo así parecido a óyeme. Muy buenas noches. En fin, nada nuevo bajo el sol, como se suele decir, algo que ya viene siendo habitual en este programa, así que bueno, vamos a dejarlo ahí y a continuar con el programa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Frecuencia Fantasma. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Frecuencia Fantasma. Quiero que escuchéis el siguiente audio. Que le daba miedo. Y digo, ¿por qué? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Hola, buenas noches, Rosa. Buenas noches, Salva. Rosa, ¿reconoces ese audio? Sí, la verdad es que sí, lo reconozco. ¿De dónde es? Es de un programa que grabamos hace ya unas cuantas semanas sobre cortijo jurado y daba la casualidad que estábamos hablando Diego y yo, porque tú te ausentaste un momento, y nada, estábamos hablando de cosillas del cortijo, cosillas así un poquito personales, y por lo visto se coló alguien o algo. Yo la verdad es que fue toda una sorpresa cuando estuve editando este audio. Además también aprovecho la ocasión para deciros que os pedí vuestra aprobación, ¿no?, antes de publicarlo, porque sí, era una pausa de la grabación, vosotros estabais hablando coloquialmente, ¿no?, entre vosotros, y de repente pues se coló esto, que pido a los oyentes que afinen el oído porque esta intrusión me parece bastante nítida. Vamos a volver a escucharla. Que le daba miedo. Y digo, ¿por qué? Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Vale, como hemos podido escuchar, en el momento que está hablando Diego, se cuela una voz. Pero esa voz parece que no viene del audio de Diego. Porque Rosa, y por eso está aquí esta noche, reconoce esa voz. ¿Es así? Sí, la verdad es que la reconozco y la has vuelto a poner y... Madre mía. Sinceramente, se me ha revuelto todo otra vez, todo cuando lo escuché durante la emisión del programa, y la verdad es que sí, reconozco la voz, es la voz de una tía mía que falleció, una tía política, que falleció, y lo que más me llamó la atención fue la palabra en sí, porque la noche anterior de emitir todo ese programa, pues yo tuve un sueño y su hijo, que es primo hermano mío, en el sueño lo primero que hizo cuando me vio fue decirme perdóname. Es decir, en el sueño, esta persona dice la misma palabra un día antes de la emisión del programa. Sí. Bueno, además hay que decir que es se oye con una nitidez, yo creo que es una de las más claras que hemos escuchado aquí en el programa, y es lo que sorprende, ¿no? Sí, además que es que ten en cuenta que susurra igual que cuando yo grabé una psicofonía en la habitación de abajo, que estaba yo preguntando si era un familiar o no. Me dijeron que sí, es que es el mismo susurro, es que es igual, o sea, imagínate que cuando yo escuché esa psicofonía, de repente mi cabeza hizo claca y me vino enseguida a mi cabeza el sueño de aquella noche, y me quedé como que en blanco, no sabía ya qué pensar, porque es que encima tampoco le tomé mucha importancia al sueño. Y dije, sí es cierto que para mí fue como una especie de pesadilla, que esa noche dormí poco porque me desperté sobresaltada, pero no le quise dar importancia. Por la mañana sí es cierto, lo recordé, pero pasé de ello. Pero fue escuchar aquello y se revolvió todo. ¿Crees que de alguna manera, Rosa, este sueño que tuviste se distancia a lo mejor un sueño normal? Es decir, ¿tú crees que una entidad ya muerta ha utilizado un sueño para darte un mensaje y a la vez a través del programa?
Pues sinceramente, Salva, es que el sueño fue muy retorcido. La verdad es que si eso que yo soñé es un mensaje que ella me quiso decir y eso es verdad, yo te lo juro, Salva, que no, que me quedo ya completamente desconcertada. No, es que eso no puede ser verdad. Yo quiero pensar que no es verdad, pero hay demasiadas cosas que sí que pueden indicar que puede ser que sea así. Que no es verdad, perdona, Rosa, que no es verdad lo que te transmitió en el sueño. Yo quisiera que eso no fuera verdad, que en realidad no fuera cierto. A ver, que existe la posibilidad que lo sea, que yo no lo discuto, pero que yo preferiría que eso no fuera verdad, que eso no, que ese perdóname que ella me dijo y ese sueño que tuve que no sea así, que no sea por aquello que yo soñé. La pregunta es obvia, puedes elegir. ¿Quieres compartir cómo fue ese sueño? Pues mira, sinceramente prefiero mejor contarlo y no que me envenene por dentro, porque la verdad es que eso es algo que... Cosas que te callas, cosas que te pueden envenenar, como yo digo. Uh-huh. El sueño fue, pues... no sé si tú alguna vez has tenido un sueño de esos extraños en los que tú te ves desde arriba y estás viendo lo que te está pasando abajo, ¿sabes? Es como si estuvieras en un teatro y lo estás viendo desde un palco y estás viendo tu sueño y te estás viendo a ti mismo, cómo reaccionas en el sueño y tú lo estás viendo desde arriba. Pues la verdad es que no, yo por lo que quiero recordar mis sueños suelen ser en primera persona como cuando lo vivo yo en la realidad, no recuerdo haberme visto a mí mismo. Yo sí, yo es que prácticamente todos mis sueños son así. Yo es como, ya te digo, te lo explico así porque es lo más claro, es como si estuviera en un teatro, yo estoy en un palco y estoy viendo mi sueño como si fuera una función de teatro normal y corriente, en el cual yo digo, ¿cómo leches puedo estar haciendo esto? ¿Cómo no? Uh-huh. Y yo veo mis reacciones en el sueño y digo, no, esta no soy yo. Sí, es cierto, es mi físico, todo lo que tú quieras, pero las reacciones que tiene no son las que yo podría tener. Entonces el sueño fue que lo primero que me veo es abriendo la puerta de mi casa y veo de repente enfrente mía a mi primo, un primo hermano que tengo en Málaga, que por cierto somos 2 gotas de agua, porque su padre y mi padre eran hermanos. Y el gesto que hacemos, tanto él como yo, que cuando vamos a saludar, que agachamos un poco la cabeza y levantamos la mirada como si nos diera vergüenza saludar. Uh-huh. Ese gesto, cuando yo se lo vi a él, era idéntico al mío. Ya te digo, lo veo en la puerta y de repente me abraza y me dice perdóname. Es cierto que hace años que yo no veo a este primo, las familias no se hablan por circunstancias de la vida y lo siguiente del sueño es que estamos en un hospital y yo me estoy practicando unos análisis porque necesitan saber si soy compatible o no con alguien de la familia, cosa que a mí me chocó ver de repente aquello. Y además que es que recuerdo perfectamente bien hasta cómo era era una doctora y una enfermera. La doctora llevaba bata blanca, la enfermera llevaba un pantalón y una camisa blanca y la doctora me decía que había que esperar unos días para saber si éramos compatibles o no. Y recuerdo que la sala estaba toda llena de sillas, no había nadie, estábamos nada más que la enfermera, la doctora, mi primo y yo. Después vuelvo a ver la imagen en la que estoy sola con la doctora y la doctora me dice que sí, que somos compatibles, pero no porque éramos primos, sino porque somos hermanos. Y de repente en el sueño me veo como me desmayo, me caigo redonda al suelo y yo me despierto sobresaltada, gritando. Pero yo gritaba porque yo me veía como me caía. Y ahí quedó.
Entonces, Sin embargo, entonces, Rosa, el perdóname en el sueño no lo emite tu primo. sí, en el sueño es mi primo. Y en la psicofonía no, No, en la psicofonía es mi tía, que es su madre. que es su madre. Y si este primo fuera mi hermano, calcula. ¿Ella sería tu madre? No, ella sigue siendo mi tía, pero mi padre podría haber tenido alguna relación con ella y podría haber nacido el niño, que es lo que a mí me está recomiendo. O sea, eso es algo que recomiendo, porque desde que nació mi primo, pues siempre nos han comparado. Es que vosotros dos sois iguales, es que él no se parece nada a su hermana, es que fíjate, tenéis los dos el mismo corte de nariz, es que fíjate, se os abre la raya en el pelo en el mismo sitio, es que no sé qué. Y yo, claro, lo típico, hombre, es normal, su padre y mi padre son hermanos, es genética, ¿qué tal? Su madre Pero, y tu padre, es decir, ellos son hermanos. no, No. Espera, No. que ya me estoy rayando yo. No. A ver, si tú... Mi padre podría haber tenido una relación con su cuñada. Y ese perdóname que escuchas en la psicofonía, que se captura en el programa, ¿cómo lo tomas? ¿Como que de alguna manera la perdones por habértelo ocultado? Yo creo que sí. Porque, a ver, yo sé que en la familia han pasado muchas cosas, pero no creo yo que me pida mi perdón precisamente por eso. Además, que es que ten en cuenta que es que este primo siempre ha estado muy encariñado conmigo. Mi prima no, la otra era más despegada. Pero este primo siempre que venía estaba todo el rato pegado a mí. Vale, yo admito que los niños se me pegan como lapas. Encima doy clases de apoyo. Pero es raro, ¿sabes? Y además que siempre siempre nos miraban a los dos no de manera diferente, pero como diciendo, joder, cómo se parecen. Es lo típico. Y sí, es que más de una vez cuando a lo mejor venían aquí a casa a visitarnos, tal, cuando él era chiquito, decía, es que parece hermano tuyo y no primo tuyo. Y venía a lo mejor alguna amiga de mi madre y decía, madre mía, cómo se parece el niño a tu sobrino a tu hija. Claro que mi primo es un poco más moreno de piel y yo soy translúcida prácticamente. Pero sí, es cierto. Yo sé que hace años que no nos vemos desde el entierro de mi tío, que fue, pues no sé, tendría yo 22, 23 años cuando murió mi tío. Y ya han pasado varios años que no lo veo. Pero sí he mantenido contacto con una prima hermana de mi padre y me sigue diciendo que cada vez se parece más a mí. Y ya es demasiada coincidencia, no sé. Y la verdad es que desde que escuché la psicofonía y recordé el sueño en el momento, aquello me tiene como medio desorbitada. No pienso en ello constantemente, pero sí de vez en cuando te viene a la cabeza y tú dices, ¿y si esto fuera verdad? Lo que pasa es que a mí lo que me alucina, Rosa, es la cantidad de entidades que tienes en esa casa. ¡Jo! Dímelo a mí. Porque recuerdo que hablaste de tu padre. Sí. Tengo entendido que tu abuela también. Mi abuela Rosa, que no hace mucho me susurró al oído y no sé lo que me dijo, porque la verdad que no tengo ni idea, pero sí consiguió que me quedara dormida. Esa noche estaba muy nerviosa y no podía dormir y de repente escuché un susurro muy dulce, como la voz de mi abuela Rosa, que es la madre de mi padre y de mi tío, abuela de este primo que te digo, y me quedé súper tranquila, dormida. De esas pocas noches que duermes del tirón y duermes bien, Sí. que se pueden contar con los dedos de una mano, pues de esas. Y luego estaría entonces, da a entender, al colarse en la voz, al colarse en el programa, da a entender que también está ahí tu tía. Sí. ¿Tenías ya alguna sensación de que estuviera ella ahí?
Pues mira, el mismo día, la misma noche que ella falleció, se apareció delante de mis narices. ¿Y qué hizo? En el corredor. ¿Cómo fue? Pues mira, estábamos cenando en el salón de afuera y yo me levanté como siempre a recoger la mesa, voy a enfilar el corredor y me veo de repente como una nube muy blanca al final del todo del pasillo, que hasta eché fotos del pasillo porque yo dije, no, ¿en serio? Entonces era al fondo del pasillo, al final del todo, una nube blanca y fui viendo con claridad como un camisón de hospital, una mujer muy delgada, las manos las tenía, pero que eran huesos ya prácticamente, el pelo lo tenía como si lo hubiese crecido por algunas zonas sí, por otras no, muy demacrada, pero lo que más me llamó la atención es eso, que estaba muy exageradamente delgada. Y cuando hablé con una prima hermana mía, que fue la que me comunicó que ella había muerto, me dijo que murió con 28 kilos de peso. Vaya. Y ya te digo que cuando la vi ahí de repente, vi cómo entró al salón, a esta habitación tan famosa que tengo, entró allí. Y en más de una ocasión cuando he salido a lo mejor de la habitación de mi abuela, o he entrado para cerrar las ventanas, tal, allí me la he encontrado, de pie, siempre de pie y mirándome fijamente. Famosa habitación porque parece que todas las presencias que tanto tú como tu madre veis van hacia allá y de repente desaparecen. Sí. Como si hubiese allí una puerta hacia el otro mundo. Pues sí, porque ten en cuenta que allí fue la primera vivencia que yo tuve cuando tenía 3 años. Pues imagínate. Qué cosas. Además es que otra cosa a lo mejor un poquito más preocupante, ¿no? de tu historia es que no solo parece que tengas familiares en esa casa, ¿no? Presencias quizás un poquito más oscuras a lo mejor, ¿no? Y que no estarían relacionadas con entidades familiares. No, que va, ese no puede ser familiar. No, además que también lo vi hace poco tiempo y entró a esa habitación también. ¿Cómo era? Recuérdanoslo, Rosa. Yo lo veía todo de negro, la piel muy blanca como color ceniza, no tenía pelos, de pelo en la cabeza no tenía, era completamente pelón, como si fuera un chaval rapado al cero. Uh-huh. Pues igual, los ojos eran muy oscuros. Lo recuerdo más cuando lo vi en la cocina, eso sí, los ojos muy oscuros. Y ya te digo, los dedos eran extremadamente largos, los dedos de las manos extremadamente largos, pero no le consigo ver los pies. Yo los pies no se los veo, las manos sí. Y la última vez que lo vi entró a la habitación de adentro, pero es lo típico, siempre que voy a enfilar el pasillo, ahora hasta miro, porque ya me da esta cosa de darme de narices con algo. Cojo el pasillo para ir hacia la cocina y veo de repente es que no sé ni cómo definirlo, era algo oscuro. Veo como gira la cabeza, me mira y me manda a callar. Es decir, que esta entidad te mira, o sea, sabe que tú le estás viendo. Sí, es que era un domingo por la mañana. Fíjate tú que era un domingo por la mañana. Yo estaba abriendo las ventanas, abrí la ventana del salón de afuera, cojo el pasillo hacia adelante y a mitad del pasillo veo a esa cosa de que iba a entrar a esa habitación, porque para entrar a esa habitación hay que girar un poquito a la izquierda. Uh-huh. Y de repente veo como se para, gira la cabeza, se me queda fijamente mirando y con el dedo de la mano, de la mano izquierda, me manda a callar, a guardar silencio. ¿Y qué haces tú en ese momento? Pues sinceramente, lo primero que hice fue meterme en la cocina y cerrar la puerta. Te dio miedo, ¿verdad? Que si me dio miedo, jolines, porque
Sí, vale, yo sé que lo vi en el mes de agosto, fíjate tú si me acuerdo bien del mes que era en el mes de agosto la primera vez que lo vi, pero es que no era la mirada, no era igual. Sí, es cierto que me dio miedo, pero seguí haciendo lo que tenía que hacer. Pero aquel día por la mañana, a mí el miedo me invadió por completo. Yo me metí en la cocina, que fue la primera puerta que tenía a mi mano izquierda, y ahí me encerré. ¿Cómo eran las expresiones de su cara? En el momento que él te está mandando callar, ¿cómo notas el resto de su cara? Nada, no hacía ningún gesto, o sea, nada, simplemente se ponía el dedo en la boca y ya está. Y yo ya pues es que esa ventana no fui a abrir esa ventana, o sea, no, hasta que mi madre no me la llevé a la planta de abajo tal, yo no fui capaz es que no, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Yo no era capaz de entrar a esa habitación. Creo recordar además un episodio bastante escalofriante, ¿no? que ya me comentaste, y es que los niños que reciben clases, ¿no? A los que tú les das clases, parece Sí. que alguna vez se han cruzado con este señor. En el baño. Ellos ven a un hombre de negro en el baño. Cuando, bueno, yo suelo dejar las puertas abiertas, ¿no? Bueno, la de la habitación de mi abuela no, pero la del baño sí la dejo abierta por si alguno necesita entrar. Y se lo digo, cuando salgáis, dejadla abierta por si otro necesita entrar, a ver si se piensa que hay alguien dentro. Y en un par de ocasiones, pero de estos críos te estoy hablando que los tuve hace ya 3 años, aquí. Uno de ellos pasó y va y le dice a la prima: oye, fulanita, que sé que estás en el baño, a mí no me engañas. Y nada más entra a la habitación se da cuenta que su prima estaba allí sentada. Se va directamente hacia mí y me dice: profe, que hay alguien de negro en tu baño. Digo, ¿qué dices, niño? Y yo entro a la habitación, digo, aquí no hay nadie, ¿qué me estás contando? Bueno, a la habitación, digo, al cuarto de baño. Digo, a lo mejor se ha confundido con el mueble, pero bueno, el mueble es blanco, no es negro. No. Y también pasó una vez y esto fue hace poco tiempo, estaba yo explicándole unos ejercicios a uno de los niños y de repente los dos miramos hacia un mismo punto y tanto el niño como yo vimos de pasar algo negro de golpe y porrazo, raca. Como yo le digo el bicho, porque es que es una sombra muy pequeñita negra con patas y pasa de repente. Y el niño se me queda mirando y me dice: profe, he visto un bicho negro pasar por ahí y se ha ido justito donde tú tienes la foto de tu padre. Diga, anda, niño, tú es que estás harto ya de ver la partitura de la canción que os estáis aprendiendo para música. No, que yo he visto esto. Ya, anda. Y claro, le tienes que quitar importancia. Yo cómo le voy a decir al niño que yo también lo he visto. No. Y la verdad es que sí, que cuando ya lo ve a alguien más, por un lado tú dices, wow, no soy la única que lo veo, vale. Pero por otro, pues tú dices, oye, no es plan. Rosa, yo lo que quiero preguntarte es si tú te planteas qué es esta entidad, ya que parece un poco más extraña de lo normal, ¿no? A ver, familiar no es familiar. No la noto de esa manera. Yo lo único que te puedo decir es que las veces que la he visto, sé que ha fallecido alguien en la familia. Así que no tengo ni idea por qué se aparece, ni por qué por qué está aquí. La verdad es que no sé. No sé, simplemente se ha aparecido ya en 2 ocasiones. La primera vez que se me apareció, a los pocos meses murió un tío mío. Ahora esta última vez que se me ha aparecido, se me está poniendo enferma otra tía mía, que son tíos y tías abuelas que tengo, y no sé, ya eso me mosquea. ¿Consideras que de alguna manera es una especie de emisario de la muerte? La verdad es que sí, que la primera vez que lo vi lo pensé así, de esa manera. La verdad es que sí. Es como si viniera a avisarme de te quito otro más. Cada vez te voy a ir dejando más sola.
Porque tú en tu adolescencia jamás has hecho espiritismo, ouija, ni nada que haya podido hacerte contactar con entidades, digamos, más malignas, ¿no? A ver, metí el patón con 11, 12 años. Bueno, la gilipollez mental de esa edad, que tampoco es precisamente una excusa, pero bueno, es una edad muy tonta. Con una prima hermana mía nos pusimos a hacer chorra con el tema este de Verónica. Uh-huh. Y sí es cierto que hicimos como la típica invocación que se hacía en aquel entonces, que te tenías que poner enfrente de un espejo con unas tijeras y tenías que meter la tijera a través de un lazo negro y sujetarlo por el lazo negro y decir 3 veces el nombre de Verónica delante del espejo para que se apareciera. Pues mi prima y yo, como 2 buenas gilipollas, pues lo hicimos. Y de repente se escuchó como un golpetazo muy fuerte, soltamos la tijera, salimos pitando escaleras arriba y cuando bajamos, pues es cierto que encontramos el lazo, pero la tijera, a la edad que tengo, yo todavía no la he encontrado. Y en casa nada más estábamos mi prima y yo. Y yo moví muebles. Bueno, en el pasillo no había muchos muebles, había 2 nada más. No estaba debajo de esos muebles, no había entrado a ninguna habitación la tijera al caer porque las puertas estaban lejos. Y ya te digo que es que estábamos completamente solas, porque su padre había ido al hospital a ver a mi abuela, mi madre estaba con mi abuela en el hospital y mi padre no sé dónde estaba, aquí en casa no estaba. Y sí es cierto que hicimos esa estupidez y que las tijeras no aparecieron. ¿Crees que a lo mejor algún tipo de juego como el que estás comentando pudo abrir esa puerta que parece que hay en esa habitación? No, yo pienso que en esta habitación ya la puerta estaba abierta. Yo no sé por qué, pero tengo esa impresión. Y además que te digo una cosa, que donde está edificada esta casa y el resto, esto era nada más que campo, olivo, piedra y una acequia. Y mira que he hablado con gente mayor que ha conocido esta zona tal cual te la acabo de describir. Y a mí en ningún momento me han dicho que por aquí pues haya habido alguna muerte, porque en pueblos de estos metidos allá en el Quinto Pino se sabe que hay mucha gente que le da por ahorcarse de un árbol, pero aquí nunca se ha escuchado ninguna noticia de que se suicidara a alguien, nada. Y yo, claro, cuando fui más mayorcita sí empecé a preguntar, digo, aquí tengo yo que averiguar algo, pero no, aquí no ha habido en este terreno. Porque ya no solamente en mi casa, vale que pasa en mi casa, en las demás no lo sé, pero bueno, el terreno es grande. Y no, en ningún momento me dijeron que aquí hubiese pasado algo extraño, ni hubiese habido una muerte violenta, ni una muerte por suicidio, ni por accidente, nada. ¿Tu madre también ha visto presencias? Mi madre la semana pasada vio una sombra de ir de la habitación de mi abuela a la habitación en la que estoy ahora mismo. Se cruzó la sombra delante de ella y se asustó. No se atrevió a continuar hasta el baño, para ir al baño. Decidió ya ir al baño de la planta de arriba. Pero eso sí que la frenó bastante. Es impresionante, ¿no? Como al final uno llega a familiarizarse con lo que no ve y lo que sabe que está ahí. A ver, más que familiarizarte, a ver, no es la palabra más adecuada, pero es que es la realidad, te acostumbras a ello. Es como, vale, uno más de la familia, pues está aquí. Es que no hay más, es que no te queda de otra. Lo malo es cuando te lo traes de fuera. Uf, ahí sí que lo paso mal. ¿Te ha pasado? Sí, además no hace mucho me traje algo, no sé dónde lo recogí, sé que estuve en varios sitios aquel día, pero
fue un poquito incómodo. Ya llegó a un punto en el que dije, hasta aquí hemos llegado, ya, hasta aquí hemos llegado. Sí, literalmente dije eso, pegué un palmetazo en el fregadero y dije, hasta aquí hemos llegado, lárgate ya. Y oye, y aquello fue gloria bendita, porque se fue. Yo ya no lo he vuelto a sentir más. Perdona, es decir, que tú sentías como si una presencia te hubiera acompañado hasta casa. Que me había acompañado y que se metía donde no lo llamaba. Porque oye, ¿qué quieres que te diga? Yo duermo sola y que de repente no te salga metido en la cama, un poquito chungo. Uf. Sí, o sea, de estar despierta, porque estoy encendiendo la luz del reloj para ver qué hora es, y acomodarme la almohada y de repente notar cómo me abrazan por detrás. Digo, ¿qué? Vale, si me pilla dormida, digo, va, esto ha sido un sueño, pero si me pilla despierta, oye, no, eso es real, tal cual. Y estar a lo mejor tranquilamente, ¿qué te digo?, sentada en el sofá, estar leyendo un rato y notar cómo me tocan en ciertas zonas del cuerpo. Entonces ya ahí tú dices, vale, ¿quién está aquí? O sea que podemos decir que tú has vivido situaciones, como a lo mejor en algunos otros programas hemos escuchado, sobre todo al principio, situaciones incluso a lo mejor de tomarse demasiadas confianzas. Sí. Lo cual ya se pone seria la cosa. Sí, la verdad es que se pone seria, pero... a ver, tampoco te... ¿Qué vas a hacer? Vale, sí, yo sé que aquella mañana ya me tocaron demasiado las narices, aquella caricia ya no me gustó y no me gustaron ninguna de las anteriores, hasta me gustó menos. Y ya me planté y pegué un bocinazo. Me escuchó el vecino. Oye, Rosa, ¿qué te pasaba? No te preocupes. Porque sí, porque ya era ya no lo aguantaba más y desde aquel entonces ya aquello paró. Pero me fastidió bastante, me fastidió durante 2 semanas y me sentía muy incómoda. Me sentía súper incómoda porque en cualquier momento me tocaba. Y yo no me sentía, a ver, ¿cómo te explico? Yo no me acostaba pensando en me van a tocar, no. Yo me acostaba, me empezaba a quedar dormida y notaba una caricia por alguna zona del cuerpo y yo, esto ya no... Me despertaba, aquello me despertaba. Pero bueno. Y lo vulnerable que también te sientes, ¿verdad? Es que es algo tan íntimo. Sí, porque ten en cuenta, a ver... Yo, mi habitación es sagrada, esa no se toca. Como yo digo, mi habitación es sagrada, esa no se toca, está todo colocado como a mí me gusta, está todo para mi propia armonía y que de repente estés en tu sitio sagrado, que es tu espacio, que ese no te lo tiene que tocar nadie. Y se te cuela alguien de esa manera, no. Te sientes ya como que, vale, no tengo espacio propio en esta casa o qué. Sí, pero ya te digo que eso fue algo que me traje, no sé de dónde, y ya cuando exploté aquel día por la mañana, pues parece que aquello desapareció, no ha vuelto a pasar más. Entonces ya, pues, ya es otra cosa, es ya una tranquilidad que te entra. Bueno, Rosa, me gustaría que te quedases aquí conmigo porque vamos a recibir a una nueva invitada aquí en Frecuencia Fantasma y es que parece ser que tiene cosas en común contigo. Hola Julia, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, Julia, te he traído 2 invitados adicionales a esta tertulia y pronto vamos a saber por qué. Uno de ellos es Misael del grupo Samboy Paranormal. Hola Misael, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos a punto de comenzar. Creo que un interesante programa. Y tenemos también de regreso a Rosa. Bueno, ahora vamos a comentar por qué vosotros dos estáis en esta vivencia. Y es que en Julia podemos adelantar rápidamente, aunque vayamos ahora a escuchar un poquito más en profundidad su vida y sus testimonios. Julia, eres una bruja. Soy una bruja. O una meiga, como más os guste. Aquí me llaman bruja, pero hay alguna gente también que me llama meiga.
Bueno, no sé si sabías que nuestra invitada Rosa también se define como bruja. No sé si la has conocido por otros programas. Sí, he escuchado ya alguna de sus historias. Tenías conocimiento de que ella también se considera bruja. Por lo tanto, me parecía interesante, ¿no?, que ella estuviera aquí y pudiera aportar su opinión, ¿no?, a lo que son tus vivencias, incluso a lo mejor hasta sentirse identificada, ¿no?, con lo que tú vas a contarnos. Y bueno, también tenemos a Misael. Misael, como sabéis, es un investigador paranormal y además también tenía un especial interés porque a él todo este tema de la brujería como que también le llama mucho la atención. ¿Es así, Misael? Sí, bueno, más que nada enfocándolo al tema una vez ya ya muerta la bruja o la curandera o como quieran llamarse, ¿no? Porque siempre ha habido un debate muy grande en torno a todo este tema, si son brujas, si nos llaman curanderas, si nos llaman hechiceras, si nos llaman de una manera o nos llaman de otra, bruja blanca, bruja negra. Entonces, a ver si un poco nos pueden aclarar toda esta duda que hay en torno al mundo de las brujas y bueno, a saber si nos pueden aclarar un poco, pues, de dónde surgen, de dónde vienen, si realmente vienen de prácticas blancas, si realmente vienen de prácticas negras y ese pacto tan famoso que se habla desde hace muchos años con el ocultismo, con Satán, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, para ver si nos pueden aclarar un poco esas dudas que supongo que tendrán todos los oyentes y la gente que esté interesada en este programa por el tema, ¿no? Por lo tanto, aparte de conocer una nueva historia, que es el caso de Julia, vamos de alguna manera a hablar de esto, de brujas, de brujería y en general una noche bruja aquí con mis invitados. Vamos a ver qué tal transcurre la noche. Bueno, Julia, adelantabas que eras bruja. Me gustaría saber, o por una manera, ¿no?, de empezar, me gustaría conocer un poco tus orígenes, tus raíces, digamos. Pues mira, mis raíces son asturianas. Yo he nacido en Gijón y me vine para Galicia con 20 años porque me casé con un gallego, lógicamente, por eso me vine para Galicia. Y bueno, mi abuela pues era una persona que le gustaba mucho ya este mundo, que había tenido sus vivencias y bueno, utilizaba con sus amigas en petit comité la baraja española. Y bueno, pues yo veía a mi abuela con sus amigas que cuando iban a tomar el té se sacaban la baraja española y decían que iban a jugar a la canasta, pero bueno, yo como no era tonta veía que aparte de jugar a la canasta hacían otras cosas. Y también sabía que bueno, algo había, ¿no? Porque ya desde pequeña me empezaron a pasar cosas muy extrañas. Mi madre todo lo contrario, mi madre no creía en nada de esto y decía que mi abuela estaba loca y después que yo estaba loca. Lo que pasa es que yo no me crié con mi madre, que mi madre trabajaba en Bruselas y me crié con mi abuela y entonces bueno, pues aprendí un poco de ella y luego yo como viajaba mucho por Europa, pues en París, en Bélgica, en Alemania fui comprando libros de astrología, de tarot, de ocultismo y bueno, fui un poco empapándome de esto, ¿no? Y me considero bruja. Uh-huh. Yo voy a definir lo que es para mí una bruja. Muy bien. Lo que me considero yo. Yo soy una bruja por la sencilla razón de que soy capaz de ayudar a la gente, porque yo también compongo huesos, lo que aquí en Galicia llamamos levantar la paletilla, arreglar esguinces, espaldas, cuellos, compoñedores también nos llaman aquí en Galicia, manciñeiros, con hierbas, manipulaciones. Aparte de eso, la evidencia yo solo la desarrollo a través del tarot. Sin el tarot no veo nada. Tengo premoniciones, pero no veo nada sin las cartas. Y bueno, y me considero bruja porque ayudo a la gente. No tengo ningún pacto con el demonio. Yo creo que el demonio está dentro de nosotros y el mal dentro de nosotros. Entonces sí puede haber demonios, pero están dentro de la persona
Y yo no tengo ningún pacto con el demonio, ni creo en el satanismo, ni creo en los aquelarres, ni en ninguna cosa de esas. No creo. Y yo, bueno, pues me considero bruja y me gusta que me llamen bruja porque me dedico a este mundo raro y extraño, pero quiero que me vean como una bruja gallega de la Edad Media, que con su sabiduría ancestral ayudaba a los aldeanos. Los curaba, los sanaba, les aconsejaba y no tenían otro medio si no fuera por la bruja de curarse. Por eso quiero que me llamen bruja y me considero bruja. A mí una cuestión que se me ocurre, ¿no? Nada más estar escuchando lo que acabas de decir. Me gustaría saber si tú también sabes por qué eres capaz de ver a través de las cartas. Es decir, ¿por qué tú piensas que al estar en contacto con ese objeto, ¿no? ¿Por qué crees que ahí, digamos que de alguna manera contactas con esas visiones de la persona a la que estás? Eso es mi mente. Es decir, yo he desarrollado un poder como ha desarrollado un pintor o un músico o un escritor. Uh-huh. A mí Dios o quien sea me ha dado un don. En este caso ha sido, concentrándome en unas cartas, poder ver el futuro de otra persona, pero no creo que sea nada raro, simplemente creo que es un poder que todo el mundo tenemos, pero bueno, como Mozart hay pocos, pues brujas somos pocas, porque bueno, hemos nacido con un don y lo hemos desarrollado y aquí estamos, pero no creo que sea nada raro. Yo creo que todos lo podemos hacer si lo trabajamos. Es, bueno, pues un recoveco más de la mente y como tanto que hay en nuestra mente que no sabemos. Aparte de esta capacidad o este don, ¿no?, que podríamos llamar de alguna manera, sí, para mí es un don. También está vinculado tus experiencias con el mundo paranormal, ¿verdad? Sí, bueno, mi primera experiencia con el mundo paranormal, que yo soy consciente, porque ya había tenido antes, pero yo no había sido consciente, lo sé porque mi abuela me lo contó. Bueno, pues mi abuelo falleció, mi abuelo para mí era Dios, porque bueno, yo me crié con él y tenía 8 años cuando él murió y yo no tengo padre, y entonces mi abuelo era mi padre, mi Dios y mi todo. Y bueno, yo un día estaba con mi abuela sentada en la sala viendo la tele y yo vi a mi abuelo paseando por el pasillo. Nosotros en mi casa de Gijón teníamos un pasillo largo. Al final del pasillo había un adorno de cobre y bueno, yo de repente, según miro así del sofá, veo que mi abuelo viene caminando por el pasillo, tropieza en lo del cacharrito de cobre, le hace ruido. Entonces, claro, yo miro para mi abuela y mi abuela había visto lo mismo que yo. Y me dice, no te asustes, nena. Es el abuelo que viene a dar una vuelta a ver si estamos bien. Y digo, vale. Y bueno, a raíz de ahí yo seguí viendo a mi abuelo durante mucho tiempo. Luego, claro, yo le contaba esto a mis amigas y luego mis amigas venían a dormir a casa y porque querían ver a mi abuelo. Y entonces, bueno, pues nos pasaron cosas en casa, pues eso, que mis amigas luego ya no querían venir a dormir a mi casa. Perdona, Julia. Pero bueno, que yo lo asumí como normal. A raíz de ahí empecé a asumirlo como algo normal. ¿En alguna de esas visitas de tu abuelo te daba algún tipo de mensaje? No, nunca. Nunca. No, nunca. Él venía, sonreía y se marchaba. Era como lo que decía mi abuela, venía a mirar que estuviéramos bien. Y el aspecto... Entonces, de vez en cuando venía. Y el aspecto era más o menos como normal, el murió. Sí, con su traje, chaqueta y corbata. Mi abuelo era un señor que siempre iba de traje y corbata por su trabajo. Sí. Y con las manos atrás, él caminaba con las manos para atrás y nada. Sí, normal, un buen aspecto. Además, mi abuelo murió joven, que murió con 72 años, con lo cual era una persona joven. Y sí, su aspecto normal. Nos sonreía, se daba media vuelta y hasta cuando le parecía volver. ¿Has tenido contacto con algún otro tipo de entidades aparte de tu abuelo? Sí.
Sí. Bueno, mi madre también falleció. Mi madre se me apareció 2 veces en la puerta de la habitación. En esta ocasión mi madre, su cara era muy triste. Y bueno, las 2 veces fueron un aviso de algo muy desagradable en mi vida. Y luego una experiencia que tuve con mis hijos y una amiga de mis hijos. Yo viajo mucho a Gijón, ¿no? Y entonces yo, desde que saqué el carnet de conducir, mi abuelo era un gran profesional del mundo del motor. Y entonces, bueno, pues yo desde que saqué el carnet de conducir, cada vez que me montaba en el coche le decía y digo, lo sigo haciendo: papín, ayúdame que llegue bien a donde vaya, ¿no? Y cuando voy a hacer un viaje largo, me siento, me presino y digo: papín, ayúdame y tal. Entonces yo venía de Asturias, yo viajo mucho entre Galicia y Asturias, venía de Gijón con mis hijos, eran las 2 de la mañana, veníamos de allá con mis 2 hijos, que tendrían de aquella 13 o 14 años, uno y 14 y 15 el otro, pues se llevan 13 meses, y una amiga de mis hijos de 15 años. Y entonces, ahora no por las multas, pero yo siempre he sido una persona que he corrido mucho en el coche. Y veníamos por una zona aquí que llamamos las Retas de Villalba, que en aquel momento era por el único sitio donde prácticamente podías correr, porque el resto eran todo montes y curvas. Y entonces era la 1 de la mañana y yo venía cepillando. Y de repente veo a lo lejos un señor que para mí era mi abuelo, por el aspecto alto, tal, que con las manos me hace como cuando la Guardia Civil que te manda a ir parando, ¿no? Como si te parara. Sí. Y yo pues fui, me dijo: mami, frena, que hay un señor ahí y tal. Bueno, yo fui reduciendo la velocidad, y justo al final de esa recta hay una curva bastante fastidiada. Y claro, cuando llegando al final de la recta, yo ya iría a 50 por ahí. Bueno, pues menos mal que iba a 50, porque acababa de volcar un camión. Si yo llego a entrar en la curva, que entraría pues a 90 o a 100, porque venía a 130, 140, me empotro contra el camión, no me da tiempo a frenar. El camión acababa de volcar en la curva, era un tráiler y estaba totalmente tumbado. Cuando frenamos y dimos la vuelta, el señor no existía. No había tal señor. Nos bajamos del coche, buscamos al señor, llamamos a la policía, a la ambulancia, pero no había un señor que nos hubiera avisado. Por lo tanto, entonces, de alguna manera fue una advertencia, ¿no? Sí, no, claro, era mi abuelo que estaba... Vamos, nos salvó la vida. Si no es que me como el camión. O sea, es que entro de frente por el tráiler. Bueno, has comentado al principio, Julia, que tú te dedicas enteramente a esto. ¿En qué consistiría un poco tu día a día? Es decir, ¿cómo se desarrolla una bruja en un sentido, digamos, profesional? Pues nada, yo me voy por la mañana a mi consulta. Viene la gente, pues unas personas vienen a leerse. No vienen a que yo les adivine el futuro. Vamos a ver. Es que yo no soy la echadora de cartas típica. Es que, claro, lo mío es un caso raro, pero yo digo que es una bruja rara. La gente viene, pues, porque tiene, más que para saber su futuro, la gente a mí viene porque tiene un problema y a saber la forma en que puede salir de ese problema. Gente que venga a saber el futuro de lo que le va a pasar, de esos tengo pocos, pues porque tiene un problema en el trabajo, con un hijo, con los animales, o de salud, o no vienen exactamente a que yo les adivine el futuro. Ya sé que resulta un poco extraño. Podemos decir de alguna manera... es así. Perdona, Julia. Dime. ¿Podemos decir de alguna manera que ellos te lanzan una pregunta o una curiosidad y como que las cartas responden? No, vamos a ver, yo lo siento. ¿Sí? Se sientan, me dicen su nombre, su fecha de nacimiento y su estado civil. Entonces yo tiro las cartas y leo lo que me sale. Les digo lo que yo veo en las cartas, ¿no? Y entonces, una vez termino de leerles su futuro, entre comillas, que yo es el futuro inmediato, no es el futuro para dentro de 20 años,
pues a lo mejor el problema por el que vienen, yo no interrogo a la gente, ¿eh? O sea, si un día tú por internet escuchas mi programa de radio, tengo todos los jueves aquí, yo solo pido fecha de nacimiento, nombre y tiro las cartas y les digo lo que veo. No hago ni una sola pregunta. Pues bueno, pues ellos sobre lo que sale, pues sí, mira, pues venía por esto que me acabas de decir. Bueno, pues quiero mirar esto. ¿Qué hago con este negocio? ¿Qué hago tal? Que luego viene mucha gente que le enferman los animales, que están ellos enfermos, pues a que les dé remedios, gente con mal de ojo. Por desgracia en Galicia llevamos una temporada que ha venido mucha gente de Brasil y mucha gente que está haciendo cosas raras y se están viendo últimamente muchos casos de trabajitos de amarres y estas historias que a mí no me gustan nada. Entonces, pues para que les haga limpiezas, etcétera, etcétera. O sea, no vienen a mí, a otra gente viene a que les arregle la columna o las cervicales, que lo tienen mala, que les levante la paletilla. Es que adivinarles el futuro, pues no. Y otros vienen al psicólogo, como digo yo. En vez de pagarle una sesión al psicólogo, me la pagan a mí y se van tan contentos. Comentas que a través de un programa de radio recibes llamadas telefónicas, ¿no?, de oyentes Sí. y tú pues de alguna manera les tiro las cartas. ¿Podemos decir entonces que no... Llevo haciéndolo 30 años. ¿Podríamos decir entonces, Julia, que no es necesario que una persona esté enfrente tuya para que te venga esa, digamos, información? No la necesito enfrente. ¿Y tú personalmente te has cuestionado alguna vez el funcionamiento? Es decir, ¿tú has pensado por qué ocurre, ¿no?, cuando tú estás echando las cartas? Ah, no, jamás. Yo no me hago preguntas. ¿No te lo planteas? Nunca. No. Yo no me lo he planteado, nunca lo hago, no sé por qué lo hago y siempre aviso que no soy Dios ni la Virgen de Lourdes y que puedo meter la pata hasta el fondo. No, yo nunca me he planteado por qué hago lo que hago. Bueno, vamos a No sé cómo lo hago, no lo sé, es que no lo sé. Sí, vamos a hacer una cosa, para contrastar un poco, voy a preguntarle también a Rosa. Rosa, Sí. ¿estás por ahí? Sí. Sí, estoy aquí. Tú también echas las cartas, ¿verdad? Sí, también las he hecho. Vale. ¿Notas diferencias, notas similitudes en lo que estamos escuchando en Julia? Sí, noto similitudes, a ver, diferencias. Yo sí soy sincera. Yo sí, a mí me dicen que soy una bruja, todo lo que tú quieras, pero yo más bien me veo pinta de psicóloga. Sinceramente. Y es verdad lo que dice Julia, que muchas veces cuando vienen a ti, vienen porque necesita que alguien la escuche, ¿sabes? Es lo que más te piden. Y a mí lo que me pasa es que sé oír bastante bien. Y además me gusta ver mucho a través de la mirada de esas personas sus sentimientos. Tú, por ejemplo, Rosa, nunca has realizado una tirada de cartas a distancia. Sí. Ah, sí, vale. Sí, yo las he realizado. Sí, porque hay amistades que me han dicho, ay, mira, Rosa, pues mira, es que me pasa esto, tal. No te preocupes, yo te voy a echar las cartas, tranquilita, esta noche, tal. Tú tranquila. Y al otro día pues le he llamado y oye, mira, pues a mí me ha salido tal. Y le he explicado. Digo, oye, que me puedo equivocar o puedo acertar. Es lo único que les digo. Que me llaman y me dicen, oye, ¿has atinado en todo? Pues perfecto. Que me llaman y me dicen, pues mira, ¿has atinado a la mitad? Pues bueno, también perfecto, pero que tampoco es algo que a mí me preocupe mucho. Tampoco no me dedico a ello como un trabajo. Claro, yo sí es mi trabajo. Entonces, yo necesito, cuando estoy echando las cartas, tener a la persona al teléfono. No puedo echarlas, no me gusta mirar a una persona sin tenerla al otro lado del hilo telefónico. No me gusta. Yo tengo muchos clientes, incluso en Sudamérica, en Suiza, en muchos sitios. Entonces les pongo cita telefónica, digo, mira, llámame tal día, tal hora, y les hago la consulta como si estuvieran, pero los tengo que oír, porque si no los oigo, no veo un burro, como digo yo. No veo un burro.
Yo la verdad es que a ver, si es gente que conozco como gente que no conozco o que simplemente... Yo me da igual que los conozca o no, porque si yo soy la que escojo las cartas, porque claro, yo nunca escojo los montones, es la persona la que escoge. Yo no toco... Vale, pues entonces yo a la persona que tengo al otro lado del teléfono, ella me escoge derecha, izquierda o centro. Entonces es ella la que escoge, no escojo yo por ellos. Si yo le echara las cartas sin ella decirme, sería yo la que escojo el montón. Con lo cual no sería para el futuro de esa persona, sería para mi futuro, porque estoy escogiendo unas cartas que escojo yo, no escoge la otra persona. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No, a mí en realidad no me hace falta, porque a mí cuando me llaman y me dicen, mira tal, digo, cuando corte las cartas, ¿qué lado quieres? ¿Izquierdo o derecho? Y siempre me dicen o derecho o izquierdo. Entonces yo ya sé que las tiradas que yo le haga, sé que siempre tengo que escoger. No, pero la gente varía. A veces escoge la derecha, o escoge la izquierda, o escoge el centro. No, yo los necesito oír su voz y necesito oírlos respirar y necesito que están ahí. Tiene que haber conexión mental. A mí no. En ese momento. A mí, hayan estado delante mía, no hayan estado delante mía, nunca me ha pasado eso de que hayan escogido primero la izquierda, después la derecha, después otra vez la izquierda, de nuevo la derecha. La gente es muy voluble, muy veleta. Y si le salen malas las primeras tiradas, escogen el otro montón, a ver, de la otra vez escogen al revés, a ver si cambia la racha. Rosa, yo lo que quería preguntarte, así como comentaba Julia que ella se basaba más en de alguna manera resolver preguntas, ¿en tu caso es parecido o sin embargo tú sí que digamos que le das un conocimiento más amplio de lo que aparece en las cartas, en el sentido de, te explico, es decir, ella dice como que de alguna manera tiene que ser algo concreto, ¿no?, para saberlo? ¿En tu caso es como una tirada general o cómo sería? ¿O sería igual? Sí, no, a mí cuando viene no me cuentan nada, simplemente digo, espérate, yo te he hecho una tirada y voy viendo, pero lo que más le gusta a la gente, por lo menos con la que yo he dado, es que la adivines lo que sienten, cómo se siente y el por qué se sientan así. Ay, hija mía, qué rara es mi clientela. Porque a mí no me ha pasado eso nunca. Y mira que son 30 años, ¿eh? Sí, no, y veo muchas gentes al día. No, los míos vienen a que les arregle la vida directamente. No, sí, de claro. A mí no vienen a decirme, Rosa, qué camino cojo o este. Yo tengo grandes empresarios de esta región que no mueven negocios y antes no vienen a ver cómo les sale el negocio. Y bueno, gente eso que lleva 30 años conmigo y... Oye, Julia, cita para tal día que tengo que mirar tal cosa. Si la hago o no la hago. Bueno, digamos eso, yo soy un poco coach, psicóloga, psiquiatra, asesora sentimental. Bueno, es que yo soy una tía rara. Una tía muy rara en este mundo. Raros somos todos, Cari, raros somos todos, pero no, ya te digo. Claro, yo soy rara. A mí no me piden eso. A mí me piden, por ejemplo, oye, mira, Rosa, ha pasado esto en la familia. Tú me puedes mirar las cartas a ver qué rumbo puede coger, pero no me dicen, quiero que me digas lo que tengo que hacer. ¿Sabes lo que varía? Lo que varía es que Galicia no se parece en nada al resto de las regiones de España. Es decir, aquí hay muchos problemas de herencias, muchos problemas de enfermedades con los animales, muchos problemas de trabajo, de sociedades, y entonces el gallego es una persona que siempre ha estado vinculado al trato con la bruja, con la manciñeira, con la sabia, porque aquí también se nos llama sabias, en ir a ella, ¿no? A que le haga un remedio, a que le haga un saquito, a que le haga una protección para el ganado, más que a saber el futuro, ¿no? Somos como un ángel de la guarda. Sí, pero vamos, que el concepto en Galicia de ir a la meiga o ir a la bruja, yo lo veo por otras regiones de España, es totalmente distinto. Tú, por ejemplo, en Andalucía
les encanta ir a tirarse las cartas y saber lo que les va a pasar y preguntar por los amores y todas esas cosas. Aquí es más problema, es otro problema distinto. Aquí la gente es muy cerrada, aquí existe mucho mal de ojo de toda la vida. Aquí tú mañana plantas las patatas y a lo mejor dentro de 4 días encuentras que te han enterrado huevos, que te han enterrado granos de maíz, que te han tirado tierra de cementerio, para que la cosecha no... que las vacas de repente dan sangre, en vez de leche, porque la vecina te las ha ojeado. Es que este mundo rural gallego es muy distinto al resto de España. Bueno, vamos sí, pero en todos lados hay cosas así. Oye, aquí también a mí me han marcado la casa simplemente por enterarse que he hecho las cartas y que esos son... No, aquí no te marcarán, aquí te amigarán directamente. A mí me da exactamente igual, que me revienten porque si todo quiere el que mundo, yo voy a seguir. porque todo el mundo sabe, no sé, aquí todo el mundo sabe hacer cosas, ¿no? Porque bueno, aquí todo no el te mundo, quieras las aldeas sabe hacer cosas. Y entonces, bueno, pues eso, te entierran el maíz y te ponen los huevos y... Es un mundo... Galicia es mágica, es distinta. Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí está la diferencia entre a qué viene una persona en Galicia, a qué puede ir, por ejemplo, en Asturias. No tiene nada que ver con esto. Y yo voy mucho a Asturias y conozco mucha gente en Asturias que se dedica a esto y allí pasan el agua y tal, pero... van a tirarse las cartas para saber el futuro, pero es otro concepto distinto. La gente allí no tiene aldea. Aquí todo el mundo tiene aldea. Aunque viva en la ciudad, todo el mundo tiene su ferrado, su aldea. Es un mundo muy distinto. No hay que vivir en Galicia para entender un poco lo que es la brujería aquí en Galicia. Vamos a incorporar a Misael en esta conversación. Misael, tengo curiosidad en cuáles son tus impresiones, así como cualquier cosa que quieras preguntarle a nuestras brujas de esta noche, a nuestras invitadas estelares, pues bueno, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que quieras saber. Bueno, yo para empezar un poco creo que quizá el concepto de brujas se esté desvirtuando un poco en torno a lo que realmente yo pienso que es, o el folclore alrededor de una bruja siempre ha explicado qué es, ¿no? Entonces, cuando yo oigo que una bruja tira cartas, que una bruja es curandera, que una bruja es vidente, que una bruja es tal, que una bruja es cual... Yo no soy vidente, ¿eh? No, pero es igual. Ojo, a mí el concepto de bruja yo no soy vidente. Mira, las vidente, brujas... pero mira, Julia, a mí me puedes explicar mil hay mucha leyenda en torno a las brujas. No, pero es que... Y mucho adorno. La bruja en realidad era la sabia de la aldea, que sabía de hierbas, no, tú me estás que sabía arreglar unos huesos y que sabía tirar las cartas. Estás hablando de una curandera, una sanadora. No me estás hablando de una... la sanadora es distinta. No. La sanadora cura con las manos. O con el espíritu no o con la tiene... energía. Vamos a ver. Vale, pero no cura ni con hierbas ni manipulando. Entonces me estás hablando de una curandera. Entonces por eso te digo yo, que me hablas o de curandera que utiliza a partir de lo que puede ser o el conocimiento de las plantas, conocimiento de la botánica, el conocimiento de aplicar según qué plantas a lo que es la medicina. Hablamos de curandera. Cuando decimos pero que... en la Edad Media era la bruja. No, se le llamaba bruja. Claro. Pero por la incultura. Claro, se le llamaba bruja. En la Edad Media eran las brujas. Pero realmente era una curandera, una persona, una mujer que no tenía nada que ver. Para ti una bruja que es la que hace la que se droga y sale volando con la escoba. No, vamos a ver. Las brujas de toda la vida, desde la historia que nos han contado, los escritos, el folclore que hay alrededor de las brujas, a las brujas, tal y como son, se les relaciona siempre con el ocultismo o con esa manera de ver. Pero si te remontas a eso, nos vamos al oráculo de Delfos. Estamos hablando de lo que es una bruja como tal. Luego puede haber esa desvirtuación en cuanto a lo que se puede aplicar, algo parecido a lo que puede ser una bruja, como tú has comentado, como vosotros habéis comentado, que puede ser pues una persona que sea una sanadora, una curandera, una persona que ayude a la gente en cuanto a pueda ser un poco de
de orientación espiritual, pues a mí me pasa esto, me pasa... Vamos a ver, yo te voy a explicar un poco, ¿no? Chamán es lo mismo que bruja. No, no es lo mismo. Es lo mismo, porque al fin de cuentas es lo Porque mismo. entonces me estaría diciendo que un hechicero es lo mismo que una bruja. Utiliza las hierbas, utiliza la evidencia, Vale, pero es que eso no es ser una... cura, bueno, pero ¿qué pasa? sé. Que en cada cultura se le da un nombre. Aquí Sí, tenemos por eso el hablamos de concepto la ritualización en lo que se En refiere. África es el hechicero, en Sudamérica es el chamán y en Europa es la bruja. Bueno, pero es que... El mismo nombre con el mismo en Estados resultado. Unidos se conoce a las brujas de Salem y se conoce a las brujas... Bueno, no, lo de las bastante brujas de famosas. Salem, de brujas no tenían nada. Bueno, pues Vamos yo a empezar por ahí. para mí son lo más parecido a una bruja de lo que estamos hablando. Porque lo que tú me estás diciendo, o lo que vosotras me estáis diciendo, por ejemplo, es que las brujas son personas que se dedicaban mediante la recogida de 4 hierbecitas y mediante la... No, hombre, no solo eso, el contacto con el más allá, el contacto con los astros, el contacto con la naturaleza y el don de la evidencia, si quieres llamarlo así. No, pero es que bajo mi punto de vista yo creo que tú, Julia, estás confundiendo a los oyentes. No debemos mezclar creo que esté la confundiendo bruja a los con oyentes. la evidencia, con la curandería o con las diferentes formas No, que... yo para mí bruja es o sea, digamos, bueno, etimológicamente hablando es una cosa y para mí es otra. Ahora, si vamos a decir lo que es etimológicamente una bruja, pues bueno, pues lo dejamos ahí. Pero para mí bruja significa una persona con poderes que, digamos, el resto de los mortales no suele tener. No, claro, pero estás hablando de un don que puede tener cualquier persona que nazca con ese don. O sea, Porque vamos a ver, hay gente que no es bruja, pero que no es bruja, pero que tiene sueños premonitorios. Exactamente, puede pasar, pero eso no quiere Vale, decir que... puede pasar. Eso no quiere decir que seas bruja. Exactamente. Tú puedes ver espíritus y ver apariciones y no ser bruja. Perfectamente. Puedes realizar... Tú puedes estudiar un curso de plantas medicinales y ser naturópata y no ser bruja. Claro, Exacto, todo puedes eso ser estoy de acuerdo astrólogo contigo. y no puedes Todo ser eso bruja. estoy de acuerdo contigo. Ahora, cuando una persona es capaz, sin haber estudiado, ver el futuro, tener sueños premonitorios, ver fantasmas o espíritus, como quieras llamarlo, saber de hierbas y cómo mezclarlas sin haber estudiado, y ser capaz de tocarte y saber qué hueso, qué músculo te tiene que colocar porque es el que tienes fastidiado, ¿tú a eso cómo le llamas? Yo puedo llamarlo vidente. No, vidente es el que ve sin nada. Vidente, la palabra vidente significa la persona que es capaz de ver el futuro sin ningún instrumento. Estás hablando de Sean eso. los pozos del café, sean las cartas o sea la bola de cristal. Personas que pueden saber... Eso es un vidente. Espíritus, no estás hablando de eso. No, O sea, yo no sé el futuro hablado de ver de espíritus. que pueden hablar con espíritus o pueden relacionarse con el más allá. Sí. Personas que a través de según qué mancias, porque las mancias están ahí, porque es algo que es lo que yo no creo mucho, pero bueno, entonces que a través de según qué mancias pueden ayudar a personas o pueden adivinar lo que va a pasar. Exacto. Entonces, todo ese conjunto de... Vamos a ver, para mí una bruja es una persona que es capaz de reunir todos los dones en uno solo. Es capaz de hacer conjuros, es capaz de sacar males de ojo, es capaz de adivinar el futuro, es capaz de hacer remedios, como le decimos nosotros, no sé cómo los llamaréis por ahí, pero aquí pues dar remedios a la gente para quitarle las envidias y todo eso. Podemos entender de alguna manera que una bruja tiene un poder y luego ya Tiene tiene un don para muchas cosas. un don y a la vez un... Tanto para el bien como para el mal. Lo que pasa es que unos tiran por un camino y otros por otro. Correcto. Entonces la bruja, en un sentido peyorativo de persona que usa su Mala, poder sí, para hacer el mal, estaría acertado. Lo único que pasa es que tú serías una bruja... No tiene por qué tener un don para ser bruja.
tú puedes relacionarte con prácticas ocultistas y ser brujo o bruja igual, sin necesidad de tener ningún don. Mira, pero yo es Y que te salga creo... bien. No, yo creo que si no tienes un poder, si no tienes un don, aunque hagas 1000 vudús, no va a funcionar. O sea, hay personas que hacen ouija sin ser bruja y funcionan. No, pero la ouija no es brujería. No es brujería. No, pero la bruja no es brujería. No sé, el vudú, Vamos a ver, mira, brujería, por ejemplo, es... Te voy a decir qué sería brujería. Brujería es... No me digas que brujería es juntar 4 hierbas y ponerla No, brujería negra. Te voy a decir lo que sería, brujería negra. Y es algo que se hace en Galicia mucho, ¿eh? Vale. Brujería negra es que, por ejemplo, yo el día de luna llena, que va a ser el día 14, coja una sal, haga X cosas con esa sal en un cruce de caminos. Pero esas ¿Vale? cosas son importantes, no te las saltes. No, pero no las voy a decir. Porque esas X Porque cosas acaso a alguno se le ocurre... tienes que relacionarte con el mundo del ocultismo y con... Pero no las voy a contar por si acaso a alguno se le ocurre hacerlo. No, vale. Claro, pero es importante identificar que se relacionan con esa parte. Claro, hago una serie de cosas, trabajo esa sal, recojo esa sal y mañana se la echo en el negocio de mi vecino. Vale. Pues dime tú qué tienes eso de diferente con coger un muñeco y pincharle Claro, un pero eso sería brujería negra. Vale, pues estamos Pero de acuerdo. yo no hago eso, pero no por no hacer eso no soy bruja. Sé hacerlo, pero no lo hago. Pero no por eso no soy bruja. Escuchad un momentito para crear un poquito más de contraste, ¿vale? Vamos a añadir también a Rosa por una cuestión que habéis estado hablando antes que me ha parecido muy interesante, que es la naturaleza, es decir, la naturaleza de la bruja. Si de alguna manera existe esa dualidad, ¿no? En que una bruja pues tiene un poder o un don y lo puede llevar tanto lo bueno como para lo malo. Claro, para lo que quieras, lo desvías a donde quieras. Rosa, yo tengo entendido... Rosa, ¿estás por aquí? Rosa, yo tengo... Rosa está muy calladita y no me gusta a mí que te están callando. Vamos a dejarle ahora entonces que hable un poquito Rosa. Es que yo soy más de oír. ¿Qué vamos a hacer? Soy Bueno, más de oír. pues vamos a... Yo soy muy charlatana. Pues- Yo soy muy charlatana. Pues vamos a... Yo soy mucho de hablar. Vamos a dejar entonces ahora a Rosa un momentito que comente una cosa. Rosa, yo tengo entendido que a ti te ha sucedido, aparte de tu especialidad y el poder echar cartas, te ha ocurrido casos en los que si has pensado un pensamiento negativo, ha ocurrido, lo cual también es interesante por esa posibilidad de las brujas de alguna manera de también hacer el mal, aunque sea de manera inconsciente. Explícanos un poco cómo fueron esos casos. A ver, yo la verdad sea dicha es que me ha pasado en varias ocasiones que, es más, me lo han llegado a decir, de que tengas cuidado con la lengua porque cosa que digas, cosa que puede pasar. Es muy cierto que todos tenemos nuestro pequeño porcentaje de maldad. Y queriendo o no queriendo, siempre escupimos sapos y culebras por la boca cuando nos enfadamos, estamos en un momento acalorado con alguien. Es lo típico de, anda y que te pille un coche, anda y que te den anda a ver si te caes, si te callas. Es cierto que somos bocones, pero sea donde sea, somos bocones. Lo que sí a mí me han advertido muchas veces es, date calladita, que tú lo que escupas por la boca se cumple. Y a mí me ocurrió con mi padre, que bueno, él se compró un coche, empezó a rentear el coche lo estaba pagando yo, a mí no me dejaba tocarlo, y en una discusión un poco acalorada que tuvo con él, le dije que yo estoy pagando el coche, tú lo estás disfrutando, de eso nada, yo no lo disfruto, tú no lo vas a disfrutar. Es lo único que dije. Ni pensé en que se estrellara ni que se hiciera polvo el coche, no. Lo primero que pensé es, ojalá te roben las llaves en un bar y se lleven el coche, que te den morcilla. ¿Y qué pasó? Se estrelló con el coche y el coche fue siniestro total. Gracias a Dios a él no le pasó nada, pero es que ni un rasguño. Eso ya fue, no sé si es que lo miró él de arriba con ojos de piedad o no, pero sé qué pasó. Sé que yo deseé en un momento que ese coche desapareciera, que no quería más que ese coche estuviera por ahí rodando, que algo malo le pasara al coche. Y le pasó. Tú eres más buena que yo, por lo que acabo de ver.
No, lo digo A ver, porque no. yo en una ocasión he hecho una maldición. Yo eso hace mucho tiempo que lo tengo controlado, ya digamos desde bastante joven, pero porque me di cuenta yo de que como dijera, ojalá tal, vamos, tal cual. Y lo tengo y lo tuve siempre muy controlado, excepto en una ocasión, que bueno, si hay tiempo os lo contaré. Pero era lo que yo comentaba antes, y tú me lo estás corroborando, Rosa. Tenemos el poder para el bien y para el mal. Lo que pasa es que nos encaminamos o hacia un lado o hacia otro, pero tanto como podemos hacer bien, podemos hacer mal. Pero eso de alguna manera sería por la naturaleza bruja, digamos, porque una persona, Claro. digamos, normal, sin un poder o un don, No, hombre, por mucho si que... no tienes un No, don a ver, o un poder, por mucho que digas al vecino, ojalá te estrelles, no se va a estrellar. Vale, lo digo... No, pero puedes utilizar rituales para que pase sin tener ningún poder. Ah, sí, hombre, pero volvemos a lo mismo, Ahí que no yo no saldríamos. recomiendo a nadie utilizar rituales. Claro que no, pero Pero es que ahí yo te está la puedo contar, brujería. mira, si os puedo contar un caso sin utilizar rituales. Sí, ¿Puedo? ¿Tengo sí, tiempo? sí. Vamos a ver. Bueno, yo al principio comenté que mi abuela era como yo y tal, que me había criado con mi abuela. Y bueno, yo vivía aquí, mi abuela vivía en Asturias. Y bueno, mi abuela con 89 años se casó otra vez. O sea, se casó pues medio engañada por un señor. No voy a explicar aquí, bueno, porque el señor, mi abuela, pues bueno, teníamos muchas cosas y el señor se casó con ella para quitar las cosas. Entonces, bueno, mi abuela fallece, me avisan. Bueno, yo ya sabía que había muerto porque a la hora que murió vino a la habitación y me dijo, nena, levántate que tienes que venir a mi entierro. Bueno, me voy para Gijón, velatorio, todas esas cosas, y cuando están metiendo a mi abuela en el cajón, su marido se me acerca con un testamento y me dice, ya no vengas a casa porque ahora todo es mío. Digo, ¿así? Pero déjame ir a casa a recoger mis cosas. Yo tenía ahí en casa de mi abuela, que en teoría era de mi madre y luego sería mía, tenía pues todas mis cosas de mi infancia, de mi juventud, la biblioteca mía, la biblioteca de mi abuelo, todas mis fotos. Bueno, tenía media vida en esa casa, ¿no? Que era la casa familiar. Y me pone así el testamento delante y dice, todo es mío, tu abuela me lo ha vendido y entrégame las llaves. No saqué las llaves del bolso, le dije, ahí tienes las llaves, pero antes del 28 de diciembre tú estarás aquí haciendo compañía a mi abuela. Esto fue el 6 de marzo. Eso es brujería. Ya. Eso es brujería. Disculpa. A los 3 meses me dicen que el señor está ingresado con un cáncer de estómago. Bueno, yo busqué abogados para ver si podía revocar el testamento, la venta. Bueno, porque eran las joyas de mi madre, las joyas de mi abuela. Todo quedó en aquella casa, ¿no? Y sobre todo mis fotos, mis recuerdos, mi biblioteca, la biblioteca de mi abuelo, que era una biblioteca impresionante, los cuadros de mi abuelo. Bueno, mi vida se quedó en aquella casa, ¿no? El dinero a mí no me importaba, yo solo quería sacar mis recuerdos, lo que era mío. Y a los 3 meses estaba yo en trámites con abogados para ver si se podía recurrir. Y me avisan de que el señor está ingresado con un cáncer de estómago. ¿Sabéis qué día murió? El 28 de diciembre, ¿no? El 28 de diciembre. El día del... Se lo llevó un cáncer de estómago en 6 meses. Pero no queda ahí la cosa. Ese señor no tenía hijos y tenía un sobrino. Y entonces yo le mandé una cartita al sobrino diciéndole que no se preparara para recoger la herencia de su tío porque se iba a morir en 6 meses. El sobrino murió en 6 meses de un cáncer de estómago y al final se quedó con la herencia Hacienda. Rosa, para unir también esto que acaba de contar Julia y Por ella- eso digo que yo soy mala, y a más continu- mala que tú, porque yo les Oye, deseé la muerte. Es decir, yo No, pero- quise que se murieran para que no disfrutaran lo que era mío, por derecho, Pero, por ley nena, y por honor.
antes de analizar lo que ha comentado Julia y analizar lo que ha comentado Rosa, me gustaría que para ultimar estos casos que están contando de este tipo de cosas que ellas han hecho, vamos a oír la segunda, que es muy cortita, de Rosa, y a continuación analizamos todo en conjunto, analizamos lo que hemos escuchado de Julia y las dos de Rosa, y hablamos si esto es brujería buena, si es brujería mala, porque además todo esto me parece también muy interesante porque tú comentabas tal lo que han comentado ellas al principio, como que eso sería insuficiente para considerarse, según tú, una bruja, ¿no? A ver si con estas cosas, pues también, digamos... No, es que eso simplemente no es ser bruja. Luego hacemos las opiniones. Rosa, tengo entendido que también te ocurrió con un trabajo, ¿puede ser? Bueno, por H o por B la cosa estaba malamente, la dueña del negocio en el que yo estaba trabajando no pagaba y bueno, la verdad es que se puso la cosa bastante cruda. Esta mujer también se dedicaba a echar las cartas y yo un día se lo dije, digo, mira, por H o por B me vas a terminar pagando. Y además fue así, le dije que o me pagaba o lo hundía el negocio. Lo hundía el negocio porque yo sabía que ese negocio al fin y al cabo se iba a hundir, se lo vi en las cartas. Y efectivamente ella cogió, hizo una venta a espaldas mías y con esa venta me pagó. Pero claro, ella lo primero que me dijo es, Rosa, yo ya te he pagado, a mí el negocio no me lo toques. Y yo solo dije, digo, no, si yo no te lo voy a tocar, yo no voy a ser la que te va a hundir el negocio, lo vas a hundir tú. Es que tú a mí me dijiste en una ocasión que me ibas a hundir el negocio. Digo, no, yo te dije que el negocio te lo podría hundir, pero no te dije que podría ser yo, que se te podría hundir. No me culpes a mí sola. Digo, mírate a ti misma. Y efectivamente, ella misma hundió su propio negocio. Ahí sí que me salí con las mías. Y se lo dije muy clarito. A mí no me echen las culpas. Tú ya me has pagado como me correspondía, pero eso sí, a ti el negocio se te hunde sí o sí. No voy a ser yo. Y efectivamente, al mes de pagarme, el negocio se vino abajo. Y hasta ahora. Pero tú lo habías visto en las cartas, con lo cual jugaste con ventaja. No se lo hiciste tú. Ya si salían las cartas, ahí no hiciste brujería. Si salían las cartas, era que ya se le iba a hundir, ya era el destino de ese negocio, hundirse. Sí, claro, por supuesto. Pero es que no sé, a ver, claro, se lo miré en las cartas, pero es que yo también estaba viendo las cuentas. O sea, claro, me refiero que tú ahí no hiciste ningún tipo de brujería, no tiene nada que ver con lo que me sucedió a mí. Pero lo mío fue una maldición echada al pie de una tumba, adrede. Si la herencia no es para ti como me corresponde, para ti no es, y te morirás antes de poder disfrutarla. Julia. Y yo lo hice con el coche de mi padre. No tenía cáncer ya. Le apareció a los 3 meses. Julia, disculpa. Dime. En el momento que tú dices esa frase, tú tienes como una certeza de que vaya a ocurrir. No. Yo, vamos, por la tumba de mi abuelo y de mi abuela lo hice. Sí, no. Fui totalmente consciente. O sea, no fue inconsciente, ¿eh? Es decir, tú sabías que eras capaz de mandar algo así. Yo era capaz porque antes de saber que era capaz, ya había hecho un desastre. Pero yo, el primer desastre, no sabía que era capaz. No sé si lo he explicado. Sí. O sea, que en este caso lo hacías, digamos, sabiendo que iba a pasar. Inconsciente, o sea, sin saber, que fue con mi exmarido, pues lo típico, nos separamos, mal rollo, y dije, pues vendrás a mí arrastrado como una serpiente, bueno, una serie de historias. Eché una maldición, pero de eso que cuando algo va mal, yo nunca pensé que eso iba a cumplirse. O sea, pues como despotricamos todos, pues ojalá te estrelles, ojalá te partas una pierna. Esos actos inconscientes que tenemos cuando estamos muy alterados, ¿no? A ver si se te das un golpe. Sí.
Pero es que luego todo tal cual lo había dicho, vamos, tal cual fue. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que tenía capacidad para el mal, digamos. Entonces desde ahí, pues ya nunca digo un ojalá, ni nunca maldigo, ni nunca... Entonces, bueno, esa vez sí, a ese señor, vamos, con todas las de la ley lo hice. ¿Pensáis entonces, los invitados, que esto sería parte de la naturaleza oscura de lo que es la leyenda de la bruja, en el sentido de que una bruja puede utilizar su magia para hacer el mal? Sí, claro, pero bueno, yo es que lo controlo para no hacerlo. Uh-huh. Entonces yo no quiero hacer daño a nadie para que no me venga a mí. Eso es la famosa frase de que todo lo que hagas se te devolverá. Claro, se te va a devolver. Pero en tu caso, cuando tú... Quiero sembrar bien, no quiero sembrar mal. Julia, cuando tú mandaste esa maldición de muerte, no tuvo ningún contraefecto hacia ti. Bueno, de momento, ¿no? 10 veces. Bueno, dejémoslo ahí. Uh-huh. Dejémoslo ahí. Siempre es Lo que pasa peligroso. es que no tengo tanto de la guarda de mi abuelo que me saca de todos los... Ahí me protegió mi abuelo, porque claro, como la herencia era suya, Uh-huh. pues tuve ayuda extra. O sea que sí que venía un rebote. Sí, venía. No hace muchos años, porque mira, mi abuela se murió hace 21 años. Uh-huh. Y hace 10 años estuve al borde de la muerte y en el otro barrio 6 minutos y me salvaron porque, como dijo el médico, tenía el ángel de la guarda conmigo y quizá eso fue un rebote. Vale, me gustaría saber la opinión de Misael. Misael, estas experiencias que han comentado Rosa y Julia, ¿las asociarías a lo que es ese concepto clásico que comentabas antes de una bruja? En esencia. Porque en esencia la bruja es mala. Entonces las prácticas malas se asemejan a lo que está comentando Julia o a lo que ha comentado Rosa también con su caso. Uh-huh. La bruja es mala. Y como que no tal, es mala la bruja, que la vamos a ver, Julia, que la bruja es mala desde el principio. Otra cosa es luego lo que nosotros hemos querido adaptar a personas que han querido hacer prácticas que contrarrestan este tipo de fenómenos que hace la bruja. Que las quieras llamar bruja blanca o quieras llamarla de otra manera, eso es diferente. Pero la bruja hace cosas malas porque es mala. Una bruja es mala. De ahí está. No, de ahí está. El síndrome de los cuentos. No. El síndrome de Disney. Mira, Síndrome Julia, de Disney mira, tienes. escúchame una Síndrome cosita, de Julia. Disney. Escúchame una cosita, Julia. Los mitos, la mayoría o la gran parte de los mitos empiezan con una sencilla verdad, ¿vale? Y el agua no suena, el río no suena si no lleva agua. Entonces, la bruja, no te vayas a cuentos de Disney de Manzanita, ni cuentos de Disney de Bella Durmiente. Entonces vete a folclore, vete a Salem, como tú dices que no, lo de Salem no me... Bueno, pues, no pues es bastante famoso y tiene bastante historia. No estoy de acuerdo. Pues la historia está ahí, eso es un hecho. Es innegable. Ya. O sea, otra cosa es tu opinión, pero que está ahí es innegable. Y es bastante... O sea, ¿tú crees que las brujas vuelan, no? ¿Cómo? ¿Tú crees que las brujas vuelan? Pero yo creo que el poder del ocultismo es muy grande y muy fuerte, porque lo conozco. No te me vayas por las ramas. Otra vez. Escúchame una cosita. Te vas siempre por las ramas. No, porque es que tú me estás hablando de algo que crees que es sencillo, no es tan sencillo. Porque detrás de una bruja hay toda una historia y todo un mundo muy complicado y muy complejo. No, que es más sencillo que todo eso. El poder está en nuestra mente. Nuestra mente es el ordenador más poderoso que existe. Lo que pasa es que lo tenemos dormido. Y no sabemos hasta dónde podemos llegar con nuestra mente. No, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero es que no tiene que ver una cosa con la otra. La fuerza mental que tú utilizas en ese momento de ira, en ese momento de rabia. A mí me han llegado a decir, a mí hay mucha gente que me tiene miedo por mi mirada.
pero mucha gente que me tiene mucho miedo. Bueno, eso puede ser sugestión. No. A ver, te voy a explicar. Yo creo... Mira, te voy a contar un caso que me pasó el otro día. Había un curso de maquillaje. Yo soy una tía muy presumida. Y me gusta mucho la moda, el mundo de la moda, de la belleza. Comento varios blogs. O sea, pues yo te digo, yo soy una bruja un poco rara. Y bueno, el otro día me invitaron a un curso de maquillaje de una firma muy importante, que venía un maquillador americano muy famoso y bueno, yo soy una tía fea, es decir, no soy muy agraciada, soy fea, físicamente fea, bueno, yo no me veo guapa, pero tengo unos ojos, por lo visto, muy especiales. Entonces este tío, que era inglés, no hablaba español, además, no sabía quién era yo era una más de las que iba a maquillar. Cuando me fue a maquillar, flipó cuando me vio. Me dijo que eran los ojos más impresionantes que había visto nunca. Mis ojos son rasgados, pequeños, a mí, vamos, me parecen horrorosos. Pero hace un mes estuve con Javier Sierra, que lo estuve entrevistando en mi programa de radio. Bueno, vino a hablar sobre un libro del Maestro del Prado aquí a Coruña, a dar una conferencia. Y bueno, tuve la suerte de poder entrevistarlo, ¿no? De traerlo a la emisora e entrevistarlo. Entonces, cuando le di el libro, después de la conferencia, para que me lo firmara, en el libro pone a la persona con los ojos más enigmáticos que he visto nunca. Estoy hablando de Javier Sierra, que no me conocía de nada. No sé, le hicimos la entrevista en la radio, 10 minutos, se marchó y luego yo fui a la conferencia y cuando terminó se puso a firmar libros, le di mi libro para que me lo firmara. Y según la gente, que yo no me veo a mí misma, claro, porque no me veo, cuando me cabreo, cuando me enervo y cuando debo transmitir, no sé, los ojos me cambian de color y mi mirada da terror. Tengo el ojo marrón, normal y corriente, como cualquier españolito. Pues por lo visto mis ojos cambian de color, mi mirada se transforma y mete miedo. Y además es que me dicen, Julia, por Dios, no me mires así. No me mires. Entonces yo, para maldecir, no necesito invocar a nadie. No necesito rezar, no necesito tener pactos con el demonio, no necesito nada. Es la brujería se basa en eso. La brujería se basa en eso. Prácticas ocultistas y rituales en base a dedicar tu vida a ofrecer sacrificios y rituales a Satanás. La sangre, o sea, yo la sangre me daba mal rollo. Y ni mato animalitos, ni corto ranas, ni patas de conejo, ni... Lo entiendo y lo respeto, pero es que la brujería es realmente, cuando me hablas de rituales de brujas que han utilizado y tal... Folclore alrededor. Mucho folclore, mucho cuento, mucho... Pero es que el folclore es algo a respetar y muy tener en cuenta. O sea, el folclore es historia viva de los pueblos. Hace poco, hablando con Iker... bueno, pues salió y al final es que llegamos todos a la misma conclusión. Sí, que es un ferviente defensor del folclore, ¿no? Pero que al final está todo en la mente. No, está todo en la interpretación, pero en base a lo que nosotros o cómo a nosotros queramos vivir el modo de vida que tenemos. Pero escúchame, pero eso Misael, no es subjetivo a lo que realmente existe y es. O sea, nuestra interpretación no cambia lo que realmente hay ahí, o lo que realmente es eso. Misael, Dime. pero si nos atenemos al folclore o a la historia, ponte la medicina, por ejemplo. La medicina, muchas cosas han ido habiendo conocimientos y descubrimientos que han ido de alguna manera eliminando las ideas previas que habían hace 500 o 600 años. Es decir, pero estamos hablando de brujería, Salva. Pero es lo mismo. Ya, pero la brujería también evoluciona, como toda la vida. Claro. Las brujas ya tenemos aspiradoras, no escobas. Pero es que no es lo mismo, porque cuando tú me dices que una bruja ahora se dedica a tirar cartas, yo no me lo creo. Solo hay que irnos a la caza de brujas. La caza de brujas no es más que una información deteriorada sobre las brujas. O sea, una caza de brujas
es de alguna manera hacer una mala imagen. O sea, cuando de alguna manera eran perseguidas, se estaba haciendo una mala prensa de ellas. Como está, digamos, Misael haciendo incidencia toda la noche en la imagen peyorativa de las brujas, yo planteo, ¿no pensáis que de alguna manera se hizo una mala prensa o se hizo una caza de brujas o se ha desvirtualizado la información para de alguna manera quedar como novias del demonio? Porque casi prácticamente se llega a decir eso, ¿no? Entonces, eran las novias del demonio según la Inquisición. Vale, entonces uno primero y luego el otro. Julia, ¿no crees tú que de alguna manera esa imagen desvirtualizada de la brujería podría estar de alguna manera siendo como una mala campaña que se hizo? Eso fue una campaña de la Iglesia Católica, porque a la Iglesia Católica no le interesaban las mujeres sabias. A la Iglesia Católica le interesaban las mujeres incultas, sumisas y arrodilladas, como digo yo. Entonces la mujer que destacaba porque o sabía pues hacer mejunjes que estaban reservados para los frailes en los monasterios, porque ¿para quién estaba el saber? ¿Para quién estaba la cultura? En aquella época para los frailes, para los monjes, eran los que tenían toda la sabiduría. Entonces, si una mujer en una aldea remota llegaba a saber mezclar un par de hierbas y llegaba a poder ver algo del futuro y abrirle los ojos a la gente, y no interesaba. Y entonces era bruja, porque no interesaba. Ahora, Misael. Bueno, yo creo que realmente, como llevo diciendo toda la noche, como tú dices, yo creo que no hay desvirtualización. Es verdad que lo que le dice Julia y lo que le dices tú, porque la Iglesia la caga muchas veces, precisamente porque somos hombres, ¿no? Y es lo que hay. Entonces, la Inquisición, sí, pues quemaba a pobres mujeres, como te he dicho antes, que por mezclar 4 hierbecitas y saber curar heridas que antes se infectaban, y gracias a 4 hierbas pues no se infectaban, pues las han tratado de brujas, pues precisamente pues porque no sé, la mujer no podía saber más que el monje, o que el cura, o que el obispo, o que el cardenal, o que el que mandaba ahí, que en esos tiempos de quema de brujas y aquelarres, pues a la Iglesia. Pero eso no quita que haya una base y que haya un punto en común desde el principio, que es la relación de la bruja como tal, porque luego estamos de acuerdo que con el paso del tiempo pues sí que ha existido gente, o como hemos dicho, ¿no? Pues que eran o curanderas, o sanadoras, o videntes, o que a través de cartas o de que bueno, ya sabéis que por otros programas que yo no soy muy amigo ni de cartas ni de este tipo de prácticas, cosa que no digo que puedan ser totalmente reales y que puedan existir, ¿no? Que se puedan practicar de una manera efectiva. Pero todo eso, digamos que son cosas diferentes, se asociaban a bruja, ¿no? Todo eso, no, bruja, era algo de bruja, que había un péndulo bruja. Entonces, pues sí que es muy fácil confundirlo, y más con el paso del tiempo, no con el paso de los años, han pasado muchos años ya desde que todo esto está en alza, pero desde mi punto de vista sí que hay una verdad palpable y latente, pero porque está ahí realmente. O sea, la bruja como tal siempre ha necesitado de una conexión con lo que es el mundo del oculto, el mundo de dedicarse, de hacer sacrificios hacia ese ser maligno, o llamémoslo Satanás, o llamémoslo, yo qué sé, ya no nos vayamos a lo que es el catolicismo, vayámonos a una entidad maligna, llamémoslo de esa manera, una entidad maligna espiritual que hay por ahí, que se dedica a hacernos a todos la vida imposible. Entonces, la bruja ha necesitado de ese, por favor, yo te sacrificio y tal, y concédeme mi poder a mí para que esta mujer se muera, para que este hombre se le rompa una pata, o para que yo sea más guapa, o para que, no sé, porque al fin y al cabo ha sido eso siempre, ¿no? Un poco el egoísmo y un poco esa maldad que tiene la bruja. Que no nos vamos a poner de acuerdo. Digo yo, vamos. Bueno, esto es un debate. Claro, porque si empezamos a hablar de que cada uno puede interpretar la brujería a su modo, pues aquí entonces yo soy brujo porque me miro el pie y veo que mi mujer va a tener un niño. Entonces yo soy brujo.
Digo yo, ¿no? Bueno, a ver. Y quiero interpretarlo así. Lo No es mi modo de interpretar las cosas. Simplemente utilizando rituales. Tú estás a vuelta con los rituales. Mira, los mayas hacían sacrificios, hacían rituales. Pero no ocultistas. Pero no eran brujos. Pero porque no eran ocultistas. No eran brujos los mayas. Pero porque no eran ocultistas, Julia. Y los egipcios tampoco eran brujos. Porque no eran ocultistas tampoco, mi alma. Pero ¿cuándo nació el ocultismo, mi alma? ¿Sabes cuándo nació? El ocultismo viene desde hace, miles de años. Te he pillado. No. Vale, dime el ocultismo, como ha llegado hasta nuestros días, tal y como lo tenemos concebido, sí, tiene raíz de la creación de la Iglesia Católica. No. ¿Tú sabes cuántos años tiene la cueva de Altamira? Los griegos, los romanos, los persas, los hindúes, los chinos, los egipcios, los mayas, etcétera, estos poderes no los relacionaban con el maligno. Yo sí, es cierto que me dicen bruja, hay veces que me considero bruja, hay veces que no, pero bueno, oye, que eso es la opinión de cada uno y ya está, y se acabó. Es cierto que yo pienso que las brujas suelen tener un don, un pequeño don, un algo ahí que las hace destacar o por lo menos ser diferente a los demás. Pero nada más, que si quieres hacer mal lo haces, si quieres, y si no quieres hacerlo no lo haces. Si te quieres meter en rollos raros te metes y si no, no. Pero eso es también la persona, porque ante todo, seamos brujos, chamán, lo que sea, somos personas. Y supuestamente tenemos un cerebro con el que pensar, porque para algo lo tenemos. Y cada uno pues se mete en las historias que quiere. Y se acabó, si es que no es más. Es una tontería empezar a tirar de un hilo por aquí, de otro hilo por aquí, porque al fin y al cabo es eso. Es, ante que todo, cerebro. Tener cerebro para pensar y saber qué decisión tomar y saber qué camino escoger y ya está. Y ya se puede ser lo que se sea. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión final de Rosa vamos a dar final a este programa. Espero que os haya gustado. Ha sido, yo creo, un debate muy jugoso, ¿no? Y bueno, daros las gracias como siempre. Gracias a Rosa, gracias a Julia, gracias a Misael por haber estado aquí y espero que lo hayáis pasado bien. Divinamente. Y bueno, recordar a los oyentes que Noches de Terror regresa después del verano. Comentaros que a través de iVoox existe la posibilidad de realizar un pequeño donativo para poder mejorar el apartado técnico de cara a la nueva temporada. Entráis en iVoox, Noches de Terror, y veréis un apartado donde pone donar. Todo ello será para mejorar todo lo posible la calidad de estos programas. Muy buenas noches.